Buenas noches, primer viernes de marzo, primer viernes de Cuaresma. Comenzamos ese viaje apasionante que nos llevará desde las cenizas hasta la resurrección. Por eso, esta casa, PTV Andalucía, tiene pensado para ti, que estás en tu casa disfrutando pues, de esta Cuaresma, una programación especial pensada e ideada para llevarte cada uno de los pedacitos de cielo que se reparten a lo largo de nuestra comunidad autónoma, a lo largo de Andalucía. Hoy estaremos en Sevilla, en Córdoba, en Málaga y en Granada, llevándote pues cómo nuestras hermandades viven de esta Cuaresma y cómo se preparan para la Semana Santa venidera. Y vamos a iniciar este apasionante viaje en la tierra de quien le habla, que es Juanjo Primo, presentador de Sentir Cofrade de PTV Córdoba. Lo vamos a empezar con nuestro amigo y colaborador Antonio Varo, un gran cofrade e historiador de la Semana Santa de Córdoba, que nos va a contar la historia de Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo, titular mariana de la Hermandad de la Misericordia, que procesiona el miércoles santo en la ciudad de Córdoba. Conoceremos esa historia que bebe en los 300 años de devoción que tiene la Virgen de las Lágrimas en su desamparo. En esta plaza de Capuchinos o de los Dolores hubo a principios del siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, llegaron a coincidir en esta iglesia de San Jacinto dos hermandades con el mismo título, Nuestra Señora de los Dolores. Una de obediencia servita, fiel al carisma de los servitas, que es la hermandad que subsiste hoy día en esta iglesia. Pero hubo otra que durante unas décadas coincidió con ella, que se llamaba la Hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de los Dolores. Esta imagen, de esta segunda imagen de la que le vengo hablando, es la que hoy llamamos Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo y es cotitular de la Hermandad de la Misericordia. De ella le vamos a recordar algunos momentos y algunos lugares de su historia. Las dos hermandades de que les he hablado compartieron actividad y culto en la misma iglesia de San Jacinto durante unos 30 años, pero empezaron a surgir ciertas desavenencias entre ellas y en 1727 la Hermandad del Rosario de Nuestra Señora de los Dolores, la que hoy es Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo, salió del Hospital de San Jacinto y se trasladó a este lugar. El acuerdo tuvo lugar en 1727, pero la primera constancia de su presencia en esta ermita de los desamparados es de 1730. Este edificio, que hoy es una casa de habitar de una familia, fue la sede de un pequeño hospital llamado Hospital de los Desamparados y Casa del Arte Mayor de la Seda. En la hornacina de arriba se ve una reproducción de Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de Valencia. Aquí estuvo la hermandad más de 40 años, hasta 1772, en que tuvo que hacer otro traslado del que hablaremos más adelante. La hermandad tuvo aquí también algunas dificultades y sobre todo hay que señalar que es la primera hermandad de Córdoba de la que tenemos constancia de participación activa con nombre y todo de hermanas, de mujeres como cofrades. Tenemos los primeros nombres de las mujeres cofrades de Córdoba que pertenecieron a esta hermandad. Los nombres de esas primeras mujeres cofrades de Córdoba de que tenemos constancia eran Tomasa de Gálvez, Francisca Velasco, María Aguilera, María Margarita,
Juana Bobadilla y Sebastiana de Castro, que fueron incorporadas en 1745 a la hermandad en igualdad absoluta de derechos con sus hermanos varones. Ellas son, repetimos porque estamos orgullosos, las primeras mujeres que se integraron en una hermandad y de cuyos nombres tenemos constancia. Durante esos 42 años la hermandad realizó en esta ermita sus cultos principales y de aquí salía la procesión. Hicieron un acuerdo con la hermandad de San Jacinto de manera que esta hermandad celebraba su procesión el día 25 de marzo, siempre que no coincidiera con Semana Santa. Si coincidía con Semana Santa, se ajustaba la fecha, pero siempre con la intención de no coincidir con las actividades de la otra hermandad. Y sabemos también perfectamente el recorrido que hacía esta cofradía en su procesión de ese 25 de marzo. Bueno, Antonio, pues magnífica introducción la que nos ha hecho, pero veíamos un detalle, sí. La calle de los Dolores Chicos. ¿Por qué el nombre? Pues el nombre viene porque durante la estancia de la hoy llamada Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo en el Hospital de los Desamparados, pues que evidentemente es más pequeña la iglesia que la de San Jacinto, la gente popularmente empezó a llamarle a esa iglesia Los Dolores Chicos. Entonces la Virgen y la Hermandad pues eran Los Dolores Chicos, y queda el azulejo como recuerdo en la calle hoy llamada Ramírez de las Casateza. Sí, una calle que han perdido algunas de nuestras cofradías, como también esta Cuesta del Bailío, y la pregunta es obligada. ¿La Expiración fue la primera hermandad en bajar el Bailío o creo que lo podemos desmentir? No lo podemos decir. La primera hermandad en bajar el Bailío fue la Expiración en los años 60, a mediados de los años 60, algo absolutamente revolucionario en su época. Incluso ya después hermandades como la Buena Muerte también bajaron por aquí alguna vez, hasta que ya el cambio de carrera oficial y todo eso pues dejó esto en la historia. Pero hay que decir que también pasaban por aquí antes procesiones de Semana Santa, concretamente la Hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de los Dolores, que hacía su recorrido por esta cuesta, solo que lo que hacía era subirla, y hay que recordar que no tenía entonces escalones, era una cuesta y muy pronunciada de tierra. Salían del Hospital de los Desamparados, unas veces por San Miguel y otras veces por el Cister, llegaban hasta la calle de las Nieves, hoy llamada Alfonso XIII, de allí pasaban a la calle hoy llamada Alfaros y subían por esta cuesta para regresar por la plaza de Capuchinos a su Hospital de los Desamparados. Sí, seguramente una cuesta en el acervo cofrade cordobés mucho antes del obispo Trevilla. Y Antonio, antes de abandonar esta cuesta bendita, sí, ¿a dónde nos vamos a trasladar ahora? Pues ahora nos vamos a ir hacia el siguiente lugar en el que estuvo esta imagen. En el año 1772, después de 42 años en el Hospital de los Desamparados, se trasladó a la iglesia de la Magdalena cuando era parroquia todavía, y allí estuvo más de 2 siglos. Perfecto, pues viajamos hasta la Magdalena. Estamos en la Plaza de la Magdalena, delante de la iglesia de la Magdalena. Aquí llegó la imagen de Nuestra Señora de los Dolores todavía en 1772, después de abandonar el Hospital de los Desamparados que hemos visto ya. Llegó acompañada, dice la crónica, de nuestro Padre Jesús Nazareno, una imagen que nos llena de enigma y de estupor porque no sabemos a quién se puede referir, aunque probablemente corresponda a la imagen que hoy conocemos como nuestro Padre Jesús del Buen Suceso, que fue rescatado de aquí, de la Magdalena, cuando se fundó su cofradía hace ya 50 años en San Andrés. Pero a lo que a nosotros nos interesa es que la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores permaneció aquí hasta por lo menos muy finales del siglo XIX o principios incluso del XX, es decir, durante más de 200 años se custodió, se veneró y tuvo sus cultos en la
capilla de los Sarmenta, cuyo exterior podemos ver, el interior está vacío, pero la capilla subsiste. Y aquí fue donde estuvo al cuidado de esa familia que le da nombre, de los Sarmenta, hasta que ya tuvo que trasladarse a San Pedro en una época que no sabemos exactamente cuándo fue. Debió de ser después del cambio de siglo, pero no podemos decir en qué momento exacto. El último hermano mayor de esa hermandad de que tenemos constancia, cuyo nombre nos llegó, es Antonio Cubero. Este Antonio Cubero era antepasado de José María Rey Díaz, que fue cronista de la ciudad de Córdoba. Y también cuando la Hermandad de la Misericordia decide hacerse cargo de esta imagen, la primera camarista mayor que tuvo se llamó doña Esperanza Laguna Cubero, que era descendiente de esta familia, con lo cual a través de esa persona se establece un pequeño hilo que conecta la actual Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo con la hermandad que le dio culto durante 2 siglos y medio antes de que la Hermandad de la Misericordia se hiciera cargo de ella. Bueno, pues ya estamos en San Pedro, aunque ustedes dirán, ¿por qué aquí en la Plaza de Aguayos, en este lugar? Pues este lugar tiene mucho que ver también con la historia de Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo, porque el primer año que salió la procesión, los 2 primeros años, el 50 y el 51, en este mismo lugar en que me encuentro fue donde se colocaron los 2 pasos de la cofradía bajo unos cobertizos de lona para prepararse para la procesión, puesto que el cancel que había en San Pedro tenía una altura que les impedía la salida del interior del templo. Por eso esta encantadora Plaza de Aguayos tiene también su espacio en la historia de Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo. Bueno, Antonio, pues tras un recorrido de más de 300 años que hemos hecho en escasos 15 minutos, ¿a dónde hemos llegado? Pues hemos llegado ante Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo y el Santísimo Cristo de la Misericordia, en la que es su casa desde hace ya mucho tiempo. Esta casa, como se pueden imaginar, para mí es parte de mi vida, porque toda mi vida he estado vinculado a esta casa. Aquí tantas piedras como recuerdos y tantas oraciones como velas encendidas o apagadas. ¿Y cuántos cordobeses se habrán arrodillado ante la Virgen, habrán rezado ante ella? Y sobre todo, ¿qué cofradía nos perdimos quizás, ¿no?, en esos 325 años de historia? Hombre, si esa hermandad hubiera tenido continuidad, seguro que sería una cofradía de las grandes de Córdoba, de Solera y de Caché. Y respecto a lo primero que has dicho de la cantidad de gente que haya pasado y que haya rezado, siempre que me veo en una situación así o que me veo ante mis titulares, pienso que nosotros, los que estamos ahora mismo, somos simplemente eslabones de una cadena. Entonces formamos parte de esa cadena de gente que no sabemos quiénes eran, pero que eran iguales que nosotros, y que rezaban ante estas imágenes con las mismas preocupaciones que tenemos nosotros: un problema de salud, un problema de un malestar con una persona, un problema de una reconciliación, en fin. Y lo propio de las cofradías y de la condición de cristiano es transmitir esta antorcha encendida de la fe y de la devoción. Y para terminar este reportaje, cuando tú ves a la Virgen, ¿qué te dice? Pues mira, voy a robarle las palabras a una chica que oí hace pocos meses en la radio, que me dejó absolutamente impresionado. Era una chica musulmana convertida al catolicismo. Cuando la llevaron por primera vez ya en su preparación para bautizarse para la fe ante una imagen de la Virgen, ella tenía al principio ese resquemor, ese rechazo propio de su condición anterior musulmana, y decía: yo miraba a la imagen, pero no veía a la Virgen.
Pero yo sé que en ese momento la Virgen sí me estaba mirando a mí. Entonces, cuando yo veo a la imagen, no estoy viendo a la Madre de Dios, pero sé que ella me está viendo a través de esa imagen. Bueno, pues si te parece bien, vamos a despedir este reportaje mirando a la Virgen y rezando con ella. Soñar está permitido, bien lo sabe Antonio Varo, que se descompone cuando se encuentra a los pies de su devoción más íntima, que es Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo. Soñar está permitido, es lo que pensarían los granaínos cuando viajaron con la Virgen de Mayor Dolores hasta la ciudad de Roma, ante la ciudad eterna, donde, como diría Rafa Serna en el pregón de la Semana Santa de Sevilla, los césares del imperio se rindieron ante las cofradías de Andalucía, en este caso ante la cofradía de la capital del reino nazarí. En este año 2025, mucho se está hablando y se va a seguir haciendo de la presencia de dos imágenes devocionales de Andalucía procesionando por las calles de Roma, el Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga. Pero las imágenes que están viendo son del primer paso de palio que desde nuestra tierra fue hasta la ciudad eterna para procesionar. Es de Granada, el paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor, de la Cofradía de los Escolapios, y ocurría en el año 2000, aquel mes de junio, cuando la Iglesia también celebraba el gran jubileo. El paso de palio granadino procesionó no solo por las calles de Roma, sino que incluso llegó hasta la propia plaza de San Pedro, y el Papa, Juan Pablo II, se acercó a contemplarlo de cerca. Fueron momentos históricos que los hermanos de los Escolapios no han olvidado y nunca lo harán. Precisamente con algunos de ellos hablamos de aquellos recuerdos de la primera vez de un paso de palio por las calles de Roma. A lo mejor para las personas que estuvimos allí pasando en Roma 3-4 días, aquello fue el momento culminante, aquello fue la jornada en la que se hicieron realidad los sueños y pudimos compartir muchas emociones. Pero aún seguro que para todos los hermanos de la Cofradía de los Escolapios, aquello solamente fue una página más en ese libro que casi podría escribirse de cómo se prepara una hermandad para viajar hasta Roma con su paso de palio, para procesionar hasta el mismo Vaticano y para hacer que un Papa que hoy en día es santo se pare delante de la Virgen, de su dolorosa, de María Santísima del Mayor Dolor. Pues si hay alguien que tuviera que escribir ese libro, es nuestro primer invitado en el día de hoy, Juan García Montero. Bienvenido. Bien hallado. Hermano mayor de la Cofradía de los Escolapios desde 1990 y... Pues ya no lo recuerdo, desde 1996 o 90 y... no recuerdo. Hubo un año ahí de... El año 2000 ha eclipsado todo lo demás. El último mandato de Kiko Navarrete, que creo que tuve yo que asumir un año y medio de hermano mayor en funciones y luego una legislatura completa de 4 años. Juan, ¿a quién se le ocurre ir a Roma? A ¿Quién nadie, es la primera persona que dice a Roma con ella? Bueno, pues aquello fue un sueño, realmente fue un sueño de alguien al que todos queremos mucho, que hemos hablado muchas veces de él, que lo tenemos allí al fondo cruzando el río, el padre Enrique Iniesta, que tenía ese sueño, ¿no? de una ciudad muy escolapia, la ciudad donde San José de Calasán decidió entregar su vida a los más necesitados, olvidar su afán de ser canónigo de una gran catedral o tener una buena carrera eclesial para dedicarse a los más pobres y allí fundar las escuelas públicas gratuitas y ser un ejemplo para todo el mundo. Pues el padre Enrique Iniesta tenía el sueño de que su cofradía de sus Escolapios de Granada fueran, igual que hizo Calasán, a Roma un día y que allí sembraran una semilla que supusiera el esplendor de la piedad popular de la Semana Santa andaluza. Bueno, y aquella locura fue albergada por unos jovencitos. Teníamos en aquel entonces, al comienzo de
primeras gestiones 26, 27 años y fuimos capaces de creer en el proyecto, asimilarlo y ponernos a trabajar, y de ahí yo saco una conclusión, y es que cuando uno se propone realmente algo y ese algo es coherente, cogiendo un buen camino y haciéndolo con buenas intenciones, las cosas se consiguen. Yo, fíjate, creo que el padre Enrique Iniesta, ese sueño que él tuvo de ir a Roma, lo comentó, lógicamente con vosotros, pero incluso con gente de la curia, antes incluso que con la hermandad. Porque hay un dato que a veces pasa desapercibido, pero cuando uno se pone a leer los pregones de la Semana Santa de Sevilla, descubre que otro sacerdote muy querido, como fue el padre José María Javierre, en su pregón, precisamente de Sevilla, su pregón oficial, incorpora un fragmento en el que habla de por qué no haber un paso de palio por las calles de Roma. Y él incluso da como idea que cuando hagan santa a Sor Ángela de la Cruz, que vaya el paso de palio de María Santísima de la Amargura hasta Roma. Yo tuve ocasión de hablarlo aquello con el padre Iniesta cuando estábamos precisamente preparando todo lo de Roma, y ya sabemos el buen humor que tenía también, y cuando dije, padre, esto de Javierre, y se echó a reír y daba a entender lo que consiguió Granada, que al final no consiguieron otras ciudades. Ciertamente, incluso después de nosotros ir a Roma, siendo yo concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Granada, un día recibí una llamada de la Hermandad de la Estrella de Sevilla, que también quiso. Y yo pensé que querían alguna cosa institucional, y cuando hablaron conmigo me dijeron, no, queremos hablar con usted, pero por haber sido hermano mayor de la Cofradía de los Escolapos. Muy bien, pues me pongo a su disposición. Y nos invitaron a ir a Sevilla y nos pidieron que les explicáramos cómo se lleva un paso de palio andaluz a Roma. Y recuerdo que nos invitaron a comer en la calle San Jacinto, en un restaurante estupendo, nos trataron muy bien y les estuvimos contando todo el procedimiento. Cuando llevábamos media hora o 40 minutos de procedimiento, se miraban entre ellos y dijeron, ¡qué barbaridad! ¿Cómo han podido conseguir esta gente aquel tinglao del jubileo, del vicariato romano, del propio Vaticano? Es verdad que contábamos con la ayuda de la Orden Escolapia, con la ayuda del padre Enrique Iniesta y con la ayuda de la Virgen que estaba en el cielo y del Señor, que quisieron que fuésemos a Roma. Y te voy a contar una anécdota. Cuando llegamos el primer día, el cielo estaba plomizo y empezaron a caer una gotilla, empezó a caer lluvia, y iba yo con alguien en el autobús, no recuerdo quién, y me dijo, anda, que si mañana llueve, y yo le contesté, seguro que no llueve, porque era imposible que hubiésemos hecho todo aquello y que luego, por circunstancias de la naturaleza, no fuésemos a salir. Y estaba predestinado que la Virgen del Mayor Dolor saliera por San Juan de los Florentinos ese día, y la Virgen salió a la calle. Juan, ¿cuál fue el momento más difícil o más complicado de organizar la peregrinación? Bueno, lo más difícil fue, lo voy a decir con mucha sinceridad y con mucha honestidad, pues la falta de credibilidad personal que podíamos tener unos jovencitos que apenas habíamos llegado unos meses antes a la dirección de una hermandad, y que comparado con la experiencia de muchos hermanos mayores de muchas cofradías, pues eso suponía un hándicap y una falta de decir, bueno, esta gente, esto que están diciendo es verdad o es mentira. Tanto es así, Fernando, que don Antonio Cañizares organizó un viaje a Roma, acompañados por el presidente de la Federación de Cofradías y de un ilustre cofrade granadino, para que viesen cómo estaban las cosas organizadas. Y bueno, ellos confiaron mucho en nosotros, nos montamos en un avión, aterrizamos en Roma y dijeron, ¿dónde vamos a dormir esta noche? Y les dijimos, en la Embajada de España, en San Pietro in Montorio. Pero ya ellos se miraban, Cristóbal Casares me acompañaba aquel día, nos mirábamos los dos sonriendo porque habíamos sido muy pícaros y habíamos estado muy en silencio de todas las gestiones y lo avanzadas que estaban. Bueno, aquello de dormir en la Embajada ya les supuso que algo bien se estaba haciendo. Pero cuando llegamos a San Juan de los Florentinos, encontraron al párroco en la puerta de San Juan de los Florentinos y nos dijo, los cofrades de Granada, por aquí sale el paso de la Madonna. El funcionamiento fue, de hecho, el primer día cuando descargamos el palio,
Nos pusimos a montar y al tener tantas facilidades, y yo no sé si fue por intercesión divina, por el entorno, por lo que fuera, y el primer día se quedó el palio prácticamente montado. Iba todo desde aquí, menos la flor, era lo único que faltaba. Se llevó la cera desde aquí, se llevó la flor de la jarra. Pero y en el camión donde va todo, va todo menos la flor. La flor, por lo delicado, se llevó en el avión donde iban los peregrinos de ese fin de semana, porque era un poco más, había que llevarla más cortada recientemente, pero la cera sí se llevaba desde aquí. Y sí que llevamos un detalle, que fue las jarras delanteras. Se compraron rosas de Pitimini en Campo de Fiori, una plaza que hay típica que venden puestos de flores, porque llevara el detalle también del palio propio de Roma, exactamente. Las flores de la jarra eran todas de aquí de Andalucía, las flores de las jarritas delanteras, era de allí que iba también en el entrecalle, creo recordar, una imagen de la Virgen de los Reyes, de Sevilla, sí, que fue donada por Manuel de los Ríos, que fue el que hizo el respiradero de la Virgen, y entonces él tuvo el detalle de regalarnos, porque él quería también ese cachito de Sevilla que estuviera en el entrecalle del palio. Y cuando acaba ya la procesión llega el momento de desmontar, que también tendría su trabajo y su aquel. Sí, pero bueno, estábamos tan llenos de satisfacción y tan felices de todo lo que habíamos vivido, que yo no lo recuerdo como algo pesado ni algo... Sí es verdad que el otro día recordando, tuvimos huelga europea de transporte a la vuelta, pues ya para rematar. Y me acuerdo que ya lo teníamos todo montado en un contenedor y eso, y a la espera de que los transportistas terminaran la huelga para poder montarlo todo y otra vez un transporte combinado que trajera a nuestra Virgen a Granada. ¿Fuiste tú la primera persona que ve a María Santísima del Mayor Dolor cuando llega a Roma? Probablemente sí. ¿Cómo iba ella? Pues se le hizo, porque esa otra curiosidad, cuando se encarga la Virgen, que la Virgen salió por primera vez, exactamente, salió por primera vez en la Semana Santa del año 2000, y cuando se le encarga a Álvarez Duarte, ya sabíamos que íbamos a Roma, y de hecho hay una foto, porque se le dijo, el primer golpe de Gurbia, cuando él nos recibió allí en su casa, y el Juan García, que era el hermano mayor, le dijo: don Luis, pues tenemos que darle una noticia, dice que esta Virgen va a viajar a Roma. Y justo en ese momento estábamos esperando con las cámaras y le hicimos una foto, y la foto así como de extrañez diciendo que claro. Y entonces le encargó el profesor un cajón preparado expresamente donde iba a viajar la Virgen. Entonces vino la Virgen de Sevilla en ese cajón y era en el que sabíamos que iba a viajar a Roma. Iba vestida de manera sencilla, pero iba vestida dentro de su cajón con todas las medidas de seguridad, y cuando llegamos allí, pues lo primero, claro, abrimos el contenedor y lo primero era ver que ella hubiera llegado en condiciones. ¿Y cuando la ves allí? Pues dijimos... Porque ya el sueño hecho realidad para vosotros. Exactamente, ese momento. Estamos todos y estamos bien, pues ahora a trabajar. La inexperiencia también de esa juventud, yo tenía 27 años en aquel momento, o sea que no dejábamos de ser unas personas, pues prácticamente unos niños, ¿no? Le doy cada vez más valor porque probablemente de ese descaro y de esa valentía y de ese por qué no, que siempre en el círculo de la hermandad estaba presente, pues probablemente conforme uno va cumpliendo años, ese tipo de retos y ese tipo de preguntas a lo mejor cuesta más trabajo hacérselas, ¿no? Cuando las situaciones ya las contempla con otra experiencia. Pero ese y por qué no que se planteó y que un grupo de gente tan joven consiguiera aquello, a mí me da cada vez más valor, y conforme pasan los años lo enmarco cada vez en una decisión y en un acto absolutamente valiente y importante para esta ciudad. ¿Y has soñado con volver a ser capataz en Roma? A mí me encantaría, claro. No, ya en serio, o sea, ¿a quién no? O sea, si el palio volviera a Roma, solamente el hecho de estar allí para mí sería algo maravilloso. Es verdad que tengo ya cuatro hijos, con lo cual pues casi uno piensa más en verlos allí, en que formen parte, en que sea la nueva generación, en que sean ellos los que estén empujando y en que vivan eso como yo tuve la oportunidad de vivirlo. Pero sin duda tener un momento así, aunque solo fuera un momentito, a mí me encantaría, claro. Dentro del templo guardo con mucho cariño la levantada del padre Iniesta, que evidentemente pues, para nosotros era una figura de referencia y una persona que había tenido mucho que ver con todo aquello, y al que evidentemente se le echa de menos. Y me quedo también con la levantada última antes de enfrentar la escalera, que fue absolutamente emotiva. O sea, una vez ya... Paso ya girado hacia la gente. El paso girado, la sensación de estar ya allí, de haber cumplido, de haber terminado y de haber conseguido aquello. Pues mira, físicamente es que se te pone el pelo de punta de recordar aquellos momentos, efectivamente.
ahora sí, de Roma viajamos a la capital de Andalucía, viajamos a Sevilla, ese noble arte de la restauración, para que nuestras imágenes sigan siendo las mismas a las que rezaron nuestros abuelos, para que conservemos el patrimonio heredado de las generaciones pasadas. La Hermandad de los Javieres, el Cristo de las Almas, ha sido restaurado y nuestro compañero Manu Lamprea nos va a contar cómo ha sido todo ese proceso en la ciudad hispalense. Y para conocer en profundidad cómo ha sido la restauración del Santísimo Cristo de las Almas, una obra de Pires Azcárraga, estamos con los causantes, los responsables de la restauración, como son José María Leal y Laura Pérez. Muy buenas. Muy buenas. Buenas. Bueno, primeramente, José María, Laura, ¿cómo os encontráis en este tiempo de restauración? ¿Qué imagen os encontráis cuando llega la imagen del Cristo al taller? Bueno, en nuestro caso nos encontrábamos con los típicos daños, ¿no?, que nos solemos encontrar en este tipo de imágenes. Nos encontramos pues el ambiente que al final afecta a las imágenes, el entorno, el paso del tiempo, la manipulación que en los cultos, una serie de circunstancias que hace que al final tenga una serie de problemáticas, una serie de patologías que sea necesario atender y bueno, necesario atender porque si no cada vez al final los daños son, ¿no?, de mayor gravedad y las pérdidas irrecuperables. Una imagen sin duda que han sido diferentes meses de trabajo, José María, para devolverla pues a su momento de esplendor. Sí, sobre todo en la incidencia de que el trabajo que ha hecho Laura ha sido de manera mecánica, a filo de bisturí, y eso implica muchísimo trabajo y sobre todo muchísimo talento. Perdóname que lo defina así, porque hay que tener la mano precisa para equilibrar la diferencia entre suciedad y pátina, y ahí es donde los hermanos que están viendo la imagen, pues claro, están viendo a su Cristo, a su morenito de la calle Feria, ¿no? Y ahí es la esencia que no hemos querido perder. Laura, no sé si nos puedes contar o resumir cómo han sido estos meses de trabajo, Dardo, en tu taller, de cómo ha sido el diario, las labores que se han sometido, lo has comentado un poquito, pero en detalle para aquellos cofrades que no entendemos en esta materia, pues cómo ha sido trabajar con esta imagen. Sí, bueno, en primer lugar se hace como esa pequeña hoja de ruta, ¿no?, para una vez que se estudia las problemáticas que tiene. Lo primero fue una consolidación estructural, ya que estructuralmente tenía grandes daños que era necesario acometer, a la vez que estructuralmente el tema de fijación. Tenía graves problemas de fijación, de policromía, entonces eso a nivel conservativo era lo más urgente. Luego, una vez que terminó esa primera fase, ya se hizo la fase de limpieza, una limpieza controlada de la policromía, reconstrucción superficial y reintegración de la policromía, y luego pues revisión de los sistemas de sujeción a la cruz, y bueno, un poco en conjunto sería eso sería el tratamiento, ¿no?, que se ha llevado a cabo. No sé si ha habido una cosa que ha causado como quizá un más reto, imagen que a lo mejor te planteaba que iba a ser una forma, no sé cómo han sido las fases, ¿no?, también de, a lo mejor de cierta dificultad con esta imagen. Sí, sobre todo a nivel estructural y sobre todo de fijación. Es verdad que hemos tenido problemas, no problemas, pero sí grandes dificultades por la construcción que tiene la imagen. Entonces, bueno, pues gran parte de ese tiempo ha sido a nivel estructural y de fijación, porque la fijación es lo primero que suele hacer, ya que lo que se pierde ya no se recupera, se reconstruye, pero ya lo perdido está. Y luego ya pues esa segunda fase, ¿no?, de restauración como tal del trabajo de intervención. Laura, ¿cómo te sientes y cómo sentí, mejor dicho, después de ver ya la imagen ya presentada en esta parroquia, de los trabajos, de las opiniones, ¿no?, que también dejan los hermanos y cofrades en esta mañana? Sí, bueno, durante todo este tiempo hemos sido conscientes, ¿no?, de la gran responsabilidad que tenemos tanto José María como yo, y bueno, satisfecho, ¿no?, de ver que está teniendo tan buena aceptación, ¿no?, y de recibir tantísimo cariño de todo el mundo. Una imagen que también una responsabilidad también, ¿no?, que una imagen que ha ido creciendo en devoción, una imagen que también supuso con la participación de Via Crucis, una imagen también que tuvisteis que trabajar con esa presencia, ¿no?, de los diferentes insectos, ¿no?, que también pues propio, ¿no?, de la madera. No sé, ¿no?, una imagen que para vosotros en el taller también la habéis cogido con especial cariño y que ahora pues vuelve, ¿no?, a su casa.
Pues sí, ya lo comentaba el hermano mayor antes, han sido 10 meses y algo, puesto que la Semana Santa pasada fue muy próxima, esta es muy tardía y ha estado bastantes meses. Y el reto sobre todo estaba en tanto en cuanto que es una imagen que tiene una carpintería muy delicada, muy compleja. Hay que entender el contexto de la obra, en el que los escultores estaban en otro contexto, que no el contexto de la actualidad, que siempre hay que ponerlo en alza, ¿no? Porque hay que contextualizar las obras. Y la carpintería del Cristo pues tiene una fatiga material importante, que es un Cristo que hay que mimar, que hay que tener siempre bajo el punto de mira de revisiones, y que bueno, pues que ahí es donde ha estado un poco el leitmotiv, ¿no? de que la hermandad pusiera este trabajo en alza. Nosotros por nuestra parte lo único que hemos hecho es seguir mimándolo a nuestra forma, a nuestra manera, sobre todo en el caso de Laura con su modus operandi, y por nuestra parte lo único que nos queda sobre todo es pues vivir esa experiencia que hemos vivido desde dentro, que no solo pues tenemos el privilegio de vivir cada martes santo junto a él, sino que en este caso lo hemos podido vivir en el taller cada día, y nada, agradecidos y contentos. También de cara a los cofrades que se acerquen tanto a los cultos de la imagen como en Semana Santa como en la veneración, ¿qué detalle habéis descubierto, se ha redescubierto de esta imagen del Cristo, Laura? O incluso José María. Bueno, ayer un poco la impresión de los hermanos, que claro, que también hay que enfatizar que han sido súper respetuosos, ¿no? Como conviviendo en la collación de Calle Feria, pues han sido muy respetuosos con el trabajo de tantos meses. Y han redescubierto pues esas heridas que ya estaban un poco veladas por la suciedad, las venas, ¿no? Todo el tema de la miología, del modelado, que se ha redescubierto otra vez, ¿no? Nosotros comentábamos ayer a la Junta de Gobierno cuando recogían la pieza que se ha puesto en valor de nuevo la obra, y que bueno, que el Cristo vuelve más Pires Azcárraga que nunca a Omnium Sanctorum, y eso es lo que hay que poner en valor, ¿no? Estrenamos un Cristo de nuevo este martes santo y ahí está el trabajo. Un trabajo que termina aquí una parte, pero que hay que seguir mimando, ¿no? ¿Verdad? Que es una imagen que tiene que seguir cuidándose durante los próximos meses. Sí, al final es necesario, es importante no hacer ese seguimiento anualmente, ese mantenimiento de conservación, para ver que, bueno, si es necesario algún trabajo puntual, pues que no haya tanta espera, ¿no? Detrás de un trabajo de conservación, restauración. Entonces, de esa manera, pues se retira de manera muy puntual, unas horas, un día, y bueno, y todos los hermanos pues pueden disfrutar rápido, de manera inminente de la imagen. Y la obra pues se respeta y se mantiene, no se cuida, porque al final deja de ser una obra de arte, una obra que está expuesta a un elemento, bueno, pues lo diferente, ¿no? de la naturaleza propia del templo. Sí, nosotros, en el caso de la parte de restauración, que es la parte que lleva Laura, tenemos en cuenta mucho algo que es muy importante, que es el valor cultural de la obra. Nosotros teníamos muy claro que la identidad de la obra no se podía perder, independientemente de que se rescatara al máximo pues lo que el autor había concebido, pero también los hermanos y devotos tienen la concepción de algo en la cabeza que no se le ha pivotado mucho, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica un poco la idiosincrasia del trabajo y el leitmotiv de que cuando el impacto visual que tienen los hermanos hoy en la imagen es prácticamente asumir lo que ellos ya tenían en la cabeza, para nosotros, o en este caso para la restauradora, es un éxito. Además también, y para ir cerrando esta entrevista, junto a los pies del Cristo de las Almas, un taller vuestro que no para, ¿no? Que hace poco también presentasteis los trabajos de restauración de la Virgen del Patrocinio, también con un año tan histórico la Hermandad del Cachorro como es el viaje a Roma. No sé cómo lo estáis viviendo en el taller estos últimos meses, donde no estáis parando. Pues sí, lo comentábamos ayer con el hermano mayor. Ha sido una semana última muy especial, porque partía de casa, ha sido un vacío enorme. Partía de casa la Virgen del Patrocinio, que es, bueno, saben que la Hermandad del Cachorro también, junto con nuestra querida Hermandad de los Javieres, son dos hermandades capitales en nuestra vida. Y partía el Cristo de Ánimas para Málaga, y partía el Cristo de Almas para Omnium Sanctorum, con lo cual en una semana, 10 días, el taller ha quedado de un vacío, estaba de una belleza absoluta y se ha quedado absolutamente vacío. Se nota ese vacío que nos dejan.
Pero hay que seguir trabajando, el taller no se detiene. Hay que seguir y gracias a Dios, nunca mejor dicho, y a las hermandades y cofradías, pues hay proyectos, hay ilusiones y esto no para, esto es un punto y seguido, no es un punto y final. Pues con estas palabras finalizamos este reportaje. Muchísimas gracias, Laura, José María, por dedicarnos estas palabras y sobre todo que nos sigáis regalando y cuidando de lo que más queremos nuestras hermandades. Muchas gracias a vosotros siempre. Muchas gracias a vosotros. Y de la restauración que hemos tenido en la ciudad de Sevilla con el Cristo de las Almas, ahora viajamos a la Costa del Sol, viajamos a Málaga, donde nuestro compañero Alejandro va a proceder a desgranarnos pues algo que nunca tenemos que perder en la memoria de los cofrades. Como cofrades que somos miembros de iglesia, y como miembros de iglesia tenemos una liturgia. Alejandro, todo tuyo para que nos cuentes cómo es esa liturgia. Estamos con don Alejandro Pérez Verdugo, prefecto de liturgia de la Santa Iglesia Catedral y párroco de la Santa Cruz y San Felipe Neri. Buenas, don Alejandro. Muy buenas tardes. ¿Qué sentido litúrgico tiene el tiempo cuaresmal? El tiempo de Cuaresma tiene un doble sentido litúrgico, podríamos decir así. Por una parte, la vuelta de los cristianos, los bautizados, a la dignidad bautismal, a la dignidad de hijos de Dios que perdemos por el pecado. Entonces la Cuaresma es el tiempo en el que los que ya hemos sido bautizados nos preparamos para renovar las promesas del bautismo rotas, las promesas rotas por el pecado en la vigilia pascual. Ahí es donde la renovaremos, el sábado santo por la noche. Por tanto, durante este periodo cuaresmal tenemos un tiempo precioso para volver a Dios, para reconciliarnos con Dios y con su Iglesia, porque el pecado ofende a Dios y ofende a su Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No solamente es ofensa a Dios, no solo es ofensa a la Iglesia, ofensa a ambos. Y el segundo sentido de la Cuaresma, quizás más olvidado en algún momento por los propios cristianos, porque no somos demasiado conscientes de ello en un país como España, donde la mayoría se bautiza, es el acceso a la iniciación cristiana, a los ritos sacramentales de iniciación cristiana por parte de aquellos que no son cristianos, es decir, los catecúmenos que inician su último periodo el primer domingo de Cuaresma, siendo inscritos definitivamente al catecumenado para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, también en la Noche Santa de la Vigilia Pascual. Es también un proceso que ya han empezado en un precatecumenado, en otro periodo amplio como es el catecumenado iniciático, y luego pues la última etapa sería la Cuaresma, en la que van a recibir unos ritos como son la entrega del Padre Nuestro, del Credo, los exorcismos, en fin, toda una serie de ritos que se desarrollan durante los domingos de Cuaresma, a partir del primer domingo de Cuaresma, que es fundamental porque en ese primer domingo de Cuaresma van a recibir la asignación, la señal de la cruz, por la cual ya son catecúmenos oficialmente y por tanto van a recibir los sacramentos. Esa misma asignación en la que cuando fuimos bautizados de pequeños, los que somos cristianos, nos la hicieron en la puerta de la iglesia. Por tanto, a partir de ese momento éramos catecúmenos hasta el momento en que nos echaron el agua, como dice la gente. En ese momento ya dejamos de ser catecúmenos, un periodo de 15 minutos, y somos bautizados y nos convertimos en cristianos. Pero ellos no, ellos han tenido un tiempo y ahora reciben la asignación, la cruz, y luego durante los domingos de Cuaresma van a tener una serie de ritos hasta finalmente el sábado sábado santo por la noche, ser bautizados, crismados y eucaristizados. ¿Qué signos litúrgicos tiene la Cuaresma? Por tanto, insisto, estos son los dos sentidos de la Cuaresma. La Cuaresma se establece sobre todo para el catecumenado de adultos, es decir, de personas no bautizadas, y en segundo lugar para la renovación de las promesas bautismales de los que ya lo somos. Por eso es tan importante el sacramento de la penitencia, insisto en ello, durante el tiempo de Cuaresma. Me decían los signos litúrgicos de Cuaresma.
Son varios signos litúrgicos. El principal, podríamos decirlo, lo marca el primer día, que es el miércoles de ceniza, ¿no? Miércoles de ceniza nos recuerda a la poquedad del hombre a través de un elemento que significa la nada, realmente. Es volver a nuestra esencia, realmente es el retorno al paraíso. La Cuaresma, en el fondo, lo que nos prepara es un tiempo de preparación, no es un tiempo en sí mismo. El tiempo en sí mismo podríamos decir que es la Pascua, para la cual nos prepara la Cuaresma. Entonces, la ceniza nos recuerda lo que somos nada, provenimos de Dios, a Dios vamos, y el retorno al paraíso del cual habíamos sacado, el paraíso del cual habíamos sacado por el pecado de Adán. Por eso necesitamos volver al nuevo Adán. Por eso volvemos de la ceniza, del miércoles santo, partimos de la ceniza para acabar en el agua bautismal, que son los dos grandes signos entre Cuaresma y Pascua. El signo de la muerte, que es la ceniza, al signo de la vida, que es el agua y la luz, reconocida por el cirio pascual, ¿no? Ese es un primer signo importantísimo, ¿no? Otro elemento litúrgico clave de la Cuaresma, que lo vemos muy claramente, signo litúrgico, yo diría que es junto a la ceniza como elemento, ¿no? Pero el elemento más importante, o el signo más importante de la Cuaresma es la palabra de Dios. Tenemos un tiempo precioso para escuchar la palabra de Dios, especialmente los domingos, ¿no? Hay 2 domingos que son fijos en todas las Cuaresmas de los 3 ciclos, que es el primer domingo y el segundo. El primero son las tentaciones de Jesús en el desierto y el segundo domingo la transfiguración del Señor, según cada ciclo, pero siempre son los mismos evangelios, los mismos misterios que se celebran en esos 2 domingos, primero y segundo, respectivamente, ¿no? Y luego tenemos el tercer domingo, que ya cuarto y quinto, que cambia dependiendo del ciclo. En el ciclo C, que es el ciclo de Lucas, del Evangelio de Lucas, pues este año nos encontramos con la parábola de la higuera seca. Después tenemos la parábola del hijo pródigo y después la parábola de la pecadora arrepentida, que sería el quinto domingo. Porque luego el sexto domingo, que es de Cuaresma también, siempre es el mismo, que es el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos estamos en Cuaresma. Cuaresma termina el Jueves Santo por la mañana. Eso es una cosa que mucha gente no sabe, ¿no? De que la Cuaresma acaba el Jueves Santo por la mañana. Pues es así, porque es que si no nos salen los 40 días, desde el miércoles de ceniza, para contar 40 días tenemos que contar hasta el Jueves Santo por la mañana, porque el Jueves Santo por la tarde es la misa in cena domini que abre la Semana Santa. Litúrgicamente y estrictamente, realmente la Semana Santa empieza el Viernes Santo. La Semana Santa, el Triduo Pascual. La Semana Santa empieza el Domingo de Ramos, pero el Domingo de Ramos es Cuaresma, y el Lunes Santo, y el Martes Santo, y el Miércoles Santo, de hecho, utilizamos el color morado, que es otro signo litúrgico de toda la Cuaresma, el morado, ¿no? El morado es un signo de esperanza, por eso se utiliza en Cuaresma y por eso se utiliza en las exequias. La esperanza de la Pascua, la esperanza de la vida eterna. Bien, se utiliza hasta el Jueves Santo por la mañana incluso. El Jueves Santo por la mañana, aquí no lógicamente, porque sería la misa crismal, que es de color blanco, pero hasta el Jueves Santo por la mañana es Cuaresma. Si no, el cómputo de los 40 días no sale, si no, compruébalo en el calendario después. Siempre y cuando no cuenten los domingos, porque los domingos no son días penitenciales en Cuaresma, ¿eh? Son días de Cuaresma, pero no son penitenciales, si no, no te salen. Hay un domingo en Cuaresma que se viste con el color rosa litúrgicamente, que es el cuarto domingo de Cuaresma. Domingo, sí. El domingo letare, que es el cuarto domingo de Cuaresma. ¿Qué significado tiene ese color rosáceo? Pues el color rosáceo es un color que aminora, atempera el color fuerte morado, llamado también domingo de la alegría, ¿no? Recogiendo ese término letare, que recoge también la antífona de entrada de la Eucaristía. Pero claro, en realidad es un domingo para atemperar la dureza, ¿no? La fuerza de la Cuaresma, pues un poco para aliviar ese sentido, ¿no? Pero por eso el color rosáceo no deja de ser un color morado, pero más suave, ¿no? Un color más suave, ¿no? También es importante, dentro de esos signos, el no uso de las flores, por ejemplo, dentro de la celebración, para expresar el significado de la austeridad, del recogimiento, de la no distracción dentro de la Iglesia, con otros elementos que
que no sean, es ese sentido de pobreza, de austeridad, de recogimiento sobre todo, ¿no? Del mismo modo que el uso del órgano pues no se permite, o la eliminación del aleluya, que lo recogeremos, lo recobraremos lógicamente en la vigilia pascual. No hay aleluya ni siquiera las dos solemnidades que suelen coincidir en Cuaresma, como son la Encarnación el 25 de marzo y otra solemnidad como es la de San José el 19, no se canta el aleluya. El aleluya es el canto de alegría por excelencia porque Cristo ha resucitado. Entonces lo retenemos hasta ese momento que sería ya la vigilia pascual, que luego ya tenemos la cincuentena. Es mucho más importante el tiempo de Pascua que el tiempo de Cuaresma, un tiempo de preparación. ¿Saben los cofrades distinguir bien este tiempo litúrgico? Yo creo que sí, los cofrades saben situarse bien. Otros tiempos no me meto, pero el de la Cuaresma precisamente los cofrades lo viven con mucha intensidad. Es más, ellos procuran casar bien los elementos o las manifestaciones de piedad popular con la liturgia, ¿no? De manera que estos días se ponen se le da mucha fuerza, ¿no? al rezo del Vía Crucis, los quinarios, septenarios, con un sentido penitencial que es el sentido de la Cuaresma, y en ese sentido bien. Otra cosa sería la pregunta, si me hicieran la pregunta, ¿realmente los cofrades, podríamos hacer extensivo al resto del mundo cristiano, saben dar el salto a la Pascua? Ahí te diría que todavía no, que nos queda mucho por hacer y que aún todavía la Pascua no se termina de vivir como el tiempo más importante del año litúrgico. ¿No crees que muchos cofrades se quedan en el Viernes Santo? Bueno, no solamente muchos cofrades, muchos cristianos, una vez que han llegado al Viernes Santo, ahí parece como que hay una barrera. Incluso yo creo una barrera psicológica, porque la muerte físicamente la podemos identificar, la resurrección no, porque no la hemos experimentado ninguno salvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos resulta más difícil el salto a la Pascua, porque no es una experiencia humana propiamente, o al menos no es una experiencia que nosotros hayamos tenido. Es un salto de la fe, es una cuestión que no es solamente cofrade, pero especialmente llegado el Viernes Santo, los cofrades tienden a quedarse ahí. De tal manera que la celebración a veces precisamente se adolece de esa participación en la misa fundamental principal del año, que es la del Domingo de Resurrección. También la vigilia pascual, que es su preparación, ¿no? O sea, realmente un cristiano que se precie, sea cofrade o no sea cofrade, cualquier cristiano que se precie tiene que vivir ciertamente la Cuaresma en el sentido de mediación, de preparación, pero lo que no puede es privarse de la celebración de la vigilia pascual o, si no puede, pues del Domingo de Resurrección y de los domingos de Pascua, ¿no? Porque es que si no, hubiéramos vivido una Cuaresma con mucha intensidad, pero después nos quedamos sin alcanzar la meta de esa Cuaresma y el objetivo. Es como quedarnos, de alguna manera, centrados en una fe dolorista o en una fe penitencial. Quedarnos ahí, pues no es el significado del Evangelio. Cristo ha resucitado, vive para siempre, y porque vive para siempre podemos celebrar la Cuaresma. Claro. Me llamó mucho la atención cuando vino don Ramón Busarray como obispo a Málaga, de que era tradicional que los obispos acompañaran el desfile del Santo Sepulcro, ¿no? Y sin embargo él, para darle importancia al tema de la resurrección, él dejó de acompañar al sepulcro y él decía que acompañaba a Cristo resucitado, porque era el sentido que todo cristiano debe de tener. Fue un gesto bastante que en aquel tiempo chocó, pero que fue un gesto muy valiente, ¿no? Pues sí, tiene todo el sentido que el pastor de la diócesis acompañe la procesión de Cristo vivo, de Cristo resucitado, porque al fin y al cabo nosotros a quien anunciamos es a Cristo que vive para siempre, no a Cristo muerto. Por supuesto que el misterio pascual es la celebración de la muerte y la resurrección, porque el resucitado es el crucificado. Pero me parece que en ese sentido, pues don Ramón tuvo un gran acierto al acompañar al resucitado. La tradición de acompañar también es una tradición muy humana, por otro lado, y también tiene sentido, ¿no? Lo hacemos siempre, de acompañar al difunto en la procesión del entierro.
Eso también tiene sentido. Pero desde un punto de vista de la fe, parece como que tiene más fuerza el unirnos a Cristo resucitado. En definitiva, insisto en ello, la evangelización, el testimonio que damos es de que Cristo vive. Pues muchísimas gracias, don Alejandro. Gracias a vosotros y que tengamos todos una santa y fructuosa Cuaresma para llegar a la Pascua. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues hemos terminado este viaje apasionante por todas esas provincias andaluzas. Hemos conocido la historia de las lágrimas en su desamparo, hemos visto los trabajos de restauración, hemos conocido cómo en la capital costasoleña pues se vive con ilusión la venida de nuestra Semana Santa, y sobre todo hemos recordado esos momentos emotivos de aquella salida extraordinaria que tuvo la ciudad de Granada, por qué no decirlo, por la Basílica de San Pedro, por Roma, donde esta Cuaresma no solo acabará este domingo de Resurrección, sino que esta Cuaresma se alargará hasta el mes de mayo, en el que nuestras cofradías de Málaga y de Sevilla viajarán a Roma. También lo hará PTV Andalucía, que te llevará toda la actualidad de esta Cuaresma, todos los viernes de 10 a 11, y del jubileo de las cofradías en Roma. Mientras tanto, pues que tengan una gran semana de Cuaresma y nos vemos el viernes que viene de 10 a 11.